Padre Celestial, te doy gracias por cada oyente de este canal y te pido, Señor, que tú les bendigas y tú hables hoy a su corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Voy a leer el versículo 5 y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Algunos de los apóstoles eran pescadores, como Pedro y Andrés, Juan, Jacobo. El oficio de ellos era ser pescadores. Ellos conocían muy bien su trabajo, sabían cómo hacerlo, pues toda su vida se habían dedicado a pescar. Pero en esta oportunidad trabajaron toda la noche y nada habían pescado. Y no era porque ellos no supieran realizar su trabajo, sino porque no habían encontrado peces de ninguna manera. Y esto nos lleva a pensar a nosotros todo nuestro esfuerzo y toda nuestra lucha en determinados momentos de nuestra vida. Usted de pronto ha luchado tanto, se ha esforzado, se ha sacrificado y nada ha logrado. Sino por el contrario, cada día se desgasta más, se estresa más y se encuentra cansado, agotado, agobiado, triste. Porque entre más lucha y entre más se esfuerza, no se ven los resultados. Por el contrario, todo está estancado y en algunas oportunidades no se ve ninguna mejoría. Y nosotros los seres humanos tratamos de luchar por nuestras propias fuerzas para salir adelante, para lograr la solución a nuestros problemas, para avanzar, para poder tener el éxito que siempre hemos querido tener. Pero a veces luchamos y nada hemos logrado. Igual que los apóstoles se habían esforzado toda la noche. Estaban totalmente trasnochados y no habían logrado nada. Todo nuestro esfuerzo ha sido inútil, porque no vemos los resultados que esperamos. Estamos luchando y no salimos del mismo lugar. Dice la palabra del Señor que los apóstoles nada habían logrado. Y nosotros debemos entender que sin el Señor nada podemos lograr, que separados de Cristo nada podemos hacer, que todo nuestro esfuerzo y toda nuestra lucha es inútil. Solo nos deja desgaste, cansancio, tristeza, abatimiento, desconsuelo, pero nada podemos lograr. Por eso en el versículo 8 dice la palabra del Señor: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Debemos reconocer que nosotros hemos pecado contra Dios, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos, que no hemos obedecido la palabra del Señor, y que por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios, la intervención de Dios en nuestra vida, un milagro en nuestra vida. Pero para podernos acercar al Señor necesitamos reconocer que hemos pecado contra Él, que hemos quebrantado la palabra del Señor y por lo tanto debemos acercarnos al Señor para pedirle que nos perdone. En el primer libro de Juan, capítulo 1 y el versículo 8 dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra del Señor dice que todos los seres humanos hemos pecado contra Dios. Unos pecamos de una manera y otros de otra, pero igual todos hemos pecado contra Dios. Usted también ha pecado contra Dios. Todos somos pecadores. No podemos negar que hemos pecado contra Dios. No podemos justificarnos a nosotros mismos y decir que no hemos pecado, que somos santos, porque sí hemos pecado. Por lo tanto, debemos pedirle perdón al Señor por todo lo que hemos hecho. Dice el versículo 9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si nosotros le decimos a Dios que perdone nuestros pecados, si nos arrepentimos de corazón y le pedimos en oración que Él nos perdone, el Señor nos va a perdonar porque Él es fiel, porque Él es justo. Y si nosotros vamos a Dios con un corazón contrito y humillado, sinceramente le pedimos al Señor que nos perdone, el Señor nos va a perdonar todos nuestros pecados. Y dice la palabra del Señor, volvemos a San Lucas capítulo 5 y el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Después de que nosotros le hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados, debemos comenzar a buscar al Señor. Y esta búsqueda la podemos hacer escuchando la palabra del Señor. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, escuche la palabra del Señor. Hoy es muy fácil acceder a la Biblia, pues la podemos tener en físico o de una manera digital o en audio. Usted puede escuchar la palabra del Señor. La palabra de Dios está a nuestro alcance, está cerca de nosotros. No podemos decir que está lejos en el cielo o en el mar. La palabra del Señor está cerca de usted y usted puede escucharla. Es necesario que lea la palabra de Dios, que la escuche, porque la palabra de Dios va a obrar en su corazón, va a intervenir en su vida y va a transformar su vida. En el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando usted lee la palabra de Dios y escucha la palabra de Dios, Dios le va a hablar a usted y le va a dar unas instrucciones, las cuales usted debe seguir. El problema de los apóstoles era que habían trabajado toda la noche y no habían logrado pescar nada. Por eso el Señor les dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Nunca discuta lo que Dios le diga. Jamás, porque Dios siempre tiene la razón. Somos nosotros los que nos equivocamos, pero Dios es perfecto, Dios nunca se equivoca, y si Él nos dice algo, es porque es necesario que nosotros lo hagamos. Los apóstoles no discutieron, no argumentaron, simplemente obedecieron, y es lo que nosotros debemos hacer. Obedecer al Señor. Obedecerle. En el versículo 5 dice, en la parte final del versículo, mas en tu palabra echaré la red. Simón Pedro dijo, en tu palabra echaré la red, Señor. Si tú me dices que la eche, yo echaré la red. Yo obedeceré lo que tú dices, Señor. Cuando nosotros obedecemos lo que la palabra del Señor nos dice, entonces nosotros veremos el milagro en nuestra vida. Necesitamos obedecer la palabra. Muchas veces nosotros leemos la palabra, pero no obedecemos la palabra. Y de nada nos sirve tener conocimiento y conocer la palabra y tal vez tenerla en nuestro pensamiento y en nuestro corazón si no la ponemos en práctica. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 11 y el versículo 13, dice así, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. 15. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás, y te saciarás. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, el Señor derrama la bendición sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo. Todo nuestro entorno será bendecido por Dios. La mano del Señor estará para actuar a favor nuestro, y Él nos dará conforme nuestro diario vivir.
conforme nuestra vida. El que esté en el campo, Dios lo bendecirá en el campo. Pero el que esté en la ciudad, Dios lo bendecirá en la ciudad. Dios bendecirá a cada uno de nuestras actividades. Y dice la palabra del Señor que comeremos y nos saciaremos. Es decir, que no tendremos falta de ningún bien, que no pasaremos necesidad, sino que Dios suplirá todo lo que nos falta. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, el Señor obrará a nuestro favor y nos mostrará su gloria y su poder. En San Lucas capítulo 5 y el versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Los apóstoles obedecieron la palabra del Señor. Por eso Pedro dijo: Señor, yo en tu palabra voy a echar la red, yo voy a creer lo que tú dices, te voy a obedecer. Y aunque había trabajado toda la noche y nada había pescado, dijo: yo voy a lanzar nuevamente la red, porque tú me dices, Señor, que la lance, yo la voy a echar. Y dice la palabra que cuando el apóstol Pedro obedeció la palabra del Señor y lanzó la red, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, el Señor obra un poderoso milagro en nuestra vida. Lo que no había, Dios lo crea. Lo que no existe, Dios lo trae a nuestra realidad, a nuestra vida. Obra el milagro en cada uno de nosotros. Encerraron gran cantidad de peces. ¿Y por qué antes no lo habían podido lograr? Porque ellos estaban luchando con sus propias fuerzas. Y ahora lo logran porque el Señor está presente, porque obedecen la palabra del Señor y el Señor cumple su palabra. Dios es fiel y cumple su palabra. En el libro de Ezequiel, capítulo 12 y el versículo 25 dice: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Todo lo que el Señor ha hablado en su palabra, Dios lo cumple, porque Dios es fiel, porque la palabra del Señor permanece para siempre y tiene cumplimiento. La Biblia dice que no ha caído a tierra ninguna de sus palabras, porque el Señor cumple su palabra. Si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Si el Señor lo prometió, el Señor lo cumplirá. Y el Señor le cumplió a Pedro. El Señor le dijo: lanza la red. Y Pedro la lanzó y encerró gran cantidad de peces, a tal punto que la red no resistía el peso de los peces y se estaba intentando romper. Era demasiados peces los que estaban allí encerrados y no podía sostener el peso, porque el Señor lo dijo y el Señor lo cumple. Por eso es necesario que usted lea la palabra, que usted escuche la palabra, para que conozca cuáles son las promesas del Señor para usted. Y el Señor cumplirá lo que ha prometido, porque Dios es fiel. En el versículo en San Lucas capítulo 5 y el versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El Señor no nos da las cosas escasamente. Cuando el Señor nos bendice abundantemente. Cuando el Señor contesta nuestras peticiones, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Eran tantos peces los que estaban atrapados en la red que necesitaron ayuda porque ellos solos no pudieron. Por eso llamaron a sus compañeros, a los otros apóstoles, y entre todos llenaron las dos barcas y se hundían del peso de los peces que habían acabado de sacar del mar. Esta es la bendición de Dios. La palabra dice que el Señor da bendición y no añade tristeza a la bendición que el Señor nos da.
Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos bendice de manera abundante. Él nos dará de manera abundante todas las cosas. En el libro de Joel, capítulo 2, y el versículo 21 dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El Señor nos está hablando a nosotros. Y podemos parafrasear este versículo y cambiar la palabra tierra por su nombre. Y el Señor le dice: no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El Señor hará grandes cosas con aquellas personas que obedecen su palabra, que le creen, que confían en Dios, que esperan en sus promesas, que se aferran a la palabra del Señor y que viven conforme a la palabra del Señor. Dice: el Señor hará grandes cosas en su vida. En el libro de Job, capítulo 9 y el versículo 10 dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios vivo, real, el creador de todas las cosas. Es el Altísimo Señor que tiene el gobierno, que gobierna y domina sobre todas las cosas. El Altísimo Señor gobierna en el reino de los hombres. Y dice la palabra que Él hace cosas grandes e incomprensibles, lo que nosotros no entendemos, lo que no imaginamos, es lo que Dios hace. Él hace cosas maravillosas, muchas cosas, milagros extraordinarios. Es lo que Dios hace a favor de aquellas personas que le creen, que le obedecen y que viven para el Señor. En el libro de San Lucas, capítulo 5 y el versículo 11 dice: Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nosotros debemos seguir al Señor siempre, no solamente mientras necesitamos un milagro, la respuesta a una petición, la sanidad para nuestro cuerpo. Nosotros debemos buscar al Señor siempre. Y los apóstoles, después de que llevaron las barcas a tierra y sacaron los peces, siguieron al Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer: seguir al Señor, buscar al Señor. Siempre debemos buscar al Señor. Aún más después de que el Señor ha hecho un milagro en nuestra vida. Aún más cuando el Señor ha hecho maravillas con nosotros. Debemos buscar al Señor siempre, siempre. En el libro de Colosenses, capítulo 3 y el versículo 2 dice: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busquemos al Señor siempre. Démosle al Señor el primer lugar. Renunciemos al pecado y esforcémonos por buscar al Señor siempre, siempre, siempre. Que nuestra vida esté consagrada al Señor las 24 horas, los 365 días del año. Siempre estemos en una permanente búsqueda del Señor, y el Señor obrará a favor de cada uno de nosotros. No luche más por sus propias fuerzas. Busque al Señor. Lea la palabra. Escuche la palabra. Obedezca lo que el Señor le dice a través de la palabra. Y usted podrá ver la gloria de Dios. Podrá obtener el milagro que está pidiendo. Podrá entrar en esa sobreabundancia que el Señor nos ha prometido. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego por cada persona que está escuchando este mensaje y te pido, Señor, que tú obres en sus vidas, en sus corazones. Señor Jesús, tu palabra dice que en vano trabajan los edificadores si tú no edificas, Señor. Y nosotros nada podemos hacer sin tu ayuda, sin tu intervención, sin tu poder, Señor.
por eso, Señor, presento a cada una de las personas que tiene un problema, una dificultad, que necesita de tu ayuda, de tu misericordia. Y te pido, Señor, que tú obres en sus vidas. Muéstrales tu gloria, tu amor, tu poder, Señor. Manifiéstate a favor de cada uno de ellos y concédeles un poderoso milagro. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.